Hola, bienvenido a todos a nuestra entrevista de hoy, CESI Talks. Estamos con el presidente de Valorian, que es un nuevo nombre de un sindicato del antiguo sindicato FASGA, Miguel Venegas Carrasco. Miguel, es un placer estar contigo hoy. Buenas tardes, Klaus. Es un placer también por mi parte y por parte de nuestra organización que contéis con nosotros para tener este tipo de entrevistas profesional y valorar cómo está el mundo sindical en España y en Europa también. Recuerdo que teníamos la primera entrevista así en el año 2020, la pandemia. Correcto. Estaba muy complicada la situación y te pregunté la misma pregunta: ¿cómo está el mundo sindical y cuáles son los desafíos actuales de Valorian y de los miembros de Valorian? Bueno, el mundo sindical tiene un reto muy importante en el presente y también en el futuro, ¿no? Es verdad que cuando tuvimos la anterior entrevista, todo giraba en torno a la pandemia, el impacto que tenía el COVID-19 en los sectores donde nosotros estábamos presentes, que son la gran distribución, las agencias de viajes y la mediación de seguros privados. Y cómo había impactado en ese día a día, en el desarrollo profesional de ese entorno laboral, ¿no? Porque teníamos a trabajadores que tenían que estar, en este caso, atendiendo a los clientes porque pertenecían a sectores con una productividad básica para el ciudadano y otros que estaban en ERTE en su casa. Teníamos las dos antítesis, ¿no? Afortunadamente eso se ha superado. Afortunadamente, el empleo se ha mantenido pese a ese frenazo económico, entre otras cosas por medidas en las que tú nos apoyaste, ¿no? Como secretario general de la CESI, para intentar que el ERTE fuera un sustento, ¿no? El expediente de regulación de empleo temporal fuera un sustento mientras la actividad productiva estaba parada. Y ahora tenemos otros retos que también estaban en aquel momento, pero quedaron un poco en bypass, un poco latentes, hasta que saliéramos del COVID, ¿no? Que esos retos que tenemos por delante son la sostenibilidad, la digitalización y la automatización. ¿Y cómo van a afectar esos procesos al mercado laboral? Valorian son los retos que tiene por delante. Son retos de cómo la automatización y la digitalización se convierten en futuros puestos de trabajo y se pueden readaptar trabajos que van a desaparecer a trabajos del futuro que se van a necesitar. Ese es el reto no solamente de Valorian, sino que entiendo del resto de organizaciones sindicales. Es como en ese desarrollo tecnológico el empleo que se pierde se genera en un mayor empleo y de calidad para trabajadores que consigamos y trabajadoras enganchar al nuevo mercado laboral. Entonces, como trabajador en España, es una importancia fundamental de ser miembro de un sindicato, por ejemplo, como Valorian. La función sindical básica de cualquier sindicato en el país que esté es defender y representar a los trabajadores y trabajadoras, porque la organización sindical conoce los deberes y las obligaciones que tiene un trabajador o trabajadora en el sector o en la empresa a la que pertenece. Pero más allá de eso, que eso es lo básico, Valorian lo que está defendiendo es que el mercado laboral funcione de una manera sostenible, donde los trabajadores y trabajadoras estén comprometidos con las organizaciones sindicales a las que pertenecen, pero también con las organizaciones empresariales en las que están trabajando. Que afortunadamente podamos seguir haciendo un desarrollo profesional muy potente, que trascienda incluso a su ámbito profesional y vaya a su ámbito personal. Por eso es importante pertenecer a una organización sindical, porque velará no solamente por tu presente, sino también por tu futuro. Hablamos un poco de la CESI y de la Unión Europea. ¿Qué piensas es la importancia para Valorian de pertenecer a la CESI? ¿Cuál podría ser la ventaja también para un trabajador en España de ser un trabajador en la Unión Europea? Para Valorian pertenecer a la CESI
conlleva que la CESI sea un altavoz para nuestras reivindicaciones como organización sindical. Es decir, un altavoz para los trabajadores y trabajadoras que Valorian representa a nivel europeo. Que haya determinadas políticas de empleabilidad, políticas profesionales, políticas de igualdad, que podamos compartirlas con la CESI y que la CESI apoye esas políticas a nivel europeo. Además, la CESI también impulsa la igualdad en lo que es todo el mercado laboral europeo. Y políticas que se están desarrollando en otros países y que afortunadamente están siendo posibles, podamos transponerlas a los países que somos miembros de la Unión Europea a través también de las organizaciones sindicales como la nuestra, que conforman parte de la CESI. Es decir, el que un trabajador esté en el mercado laboral europeo es garantía de una mayor igualdad, es garantía de una mayor sostenibilidad y es garantía de incrementar derechos laborales y también desarrollo profesional. Entonces, si hablamos también, porque en el año 2024 van a tener lugar las elecciones europeas, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú a tus compañeros? ¿Qué dices tú a los ciudadanos españoles? A ver, yo siempre lo digo con el tema de las elecciones, sean locales, municipales, autonómicas, estatales o europeas. Votas a personas que van a estar manejando la política económica del entorno al cual estás votando. Votas, si quieres, una organización política que vaya virando más a un tema capitalista o a un tema igualitario, a un tema verde o a un tema de sostenibilidad. Es decir, estás decidiendo lo que impacta el pertenecer a Europa como país a tu día a día como ciudadano. Por ejemplo, algo básico, que son los alimentos, que en este caso consumimos como clientes de ese mercado europeo, quien pone los parámetros mínimos que un alimento debe de tener como componentes para comercializarse a nivel de la Unión Europea, son ese Parlamento que dirige la Unión Europea y hace que alimentos saludables que aquí son posibles consumir, en otros países no pasan ese filtro. Hace, por ejemplo, que políticas expansivas o, en este caso, de reducción a nivel económico, como por ejemplo está pasando con la tasa de inflación, con los intereses que se están desarrollando a nivel del Banco Central Europeo, también se elijan a través del Parlamento Europeo. Es decir, estás eligiendo a nivel global cómo afecta esa política europea a tu persona. Por eso es importante votar, porque en este caso estás apoyando un modelo u otro de dirigir en la Unión Europea y en este caso cómo afecta esa dirección en tu país. Miguel, muchas gracias. Te deseo todo lo mejor y nos vemos muy pronto en Bruselas o en Madrid. Un abrazo. Muy bien. Muchas gracias. Encantado estaré de verte en persona. Un fuerte abrazo. Klaus, a ti. Adiós. Y a todos tus colegas. Hasta luego. Adiós.